Norma Oficial Mexicana No-027, STPS-2008, Actividades de soldadura y corte. Condiciones de seguridad e higiene. Índice 1. Objetivo 2. Campo de aplicación 3. Referencias 4. Definiciones 5. Obligaciones del patrón 6. Obligaciones de los trabajadores 7. Análisis de riesgos potenciales 8. Condiciones de seguridad e higiene durante las actividades de soldadura y corte. 9. Requisitos del programa de actividades de soldadura y corte. 10. Requisitos de los procedimientos de seguridad. 11. Requisitos del procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura y corte en alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos. 12. Unidades de verificación. 13. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 14. Vigilancia. 15. Bibliografía. 16. Concordancia con normas internacionales. Guía de referencia 1. Identificación del riesgo según el proceso de soldadura utilizado. Guía de referencia 2. Acciones concretas en las actividades de soldadura y corte. 1. Objetivo. Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte. 2. Campo de aplicación. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realicen actividades de soldadura y corte. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan. No-004, STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. No-022, STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad e higiene. No-026, STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 4. Definiciones. Para efectos de esta norma se establecen las definiciones siguientes. 4.1 Actividades de soldadura y corte. Son todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o en recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos para que el trabajador realice la unión, separación o perforación de metales. 4.2 Análisis de riesgo potencial. Tabla 6. Leyendas para fluidos peligrosos. Tóxico. Inflamable. Explosivo. Irritante. Corrosivo. Reactivo. Riesgo biológico. Alta temperatura. Baja temperatura. Alta presión. Es la determinación de las condiciones inseguras en el equipo. Materiales base, de aporte, gases combustibles que se emplean para soldar o cortar, áreas de trabajo, tiempo de exposición, equipo de protección personal y concentración de contaminantes, o la falta de capacitación del soldador que conducen a accidentes o enfermedades de trabajo durante la actividad de soldadura o corte, y que conlleven a causar daños a la salud y vida de trabajadores, a terceros o bien al centro de trabajo. 4.3 Área de trabajo. Es el lugar específico en donde se llevan a cabo las actividades de soldadura o corte. 4.4 Atmósfera explosiva. Es la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas, que se encuentra entre los límites inferior y superior de inflamabilidad. 4.6 Atmósfera no respirable. Es el medio ambiente laboral con deficiencia o exceso de oxígeno, esto es, con menos de 19.5% o más del 23,5% de oxígeno en la atmósfera del ambiente laboral. 4.7 Autoridad del trabajo. Autoridad laboral,
Son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 4.8 Autorización. Es el acto mediante el cual el patrón, o una persona designada por éste, permite por escrito que un trabajador capacitado realice trabajos de soldadura y corte, en un área no designada específicamente para la realización de estas actividades. 4.9 Careta de protección. Es el equipo de protección personal usado en las actividades de soldadura o corte, que sirve para proteger los ojos, la cara y el cuello del trabajador contra la radiación ultravioleta, infrarroja y visible, y de quemaduras por salpicaduras de cualquier material que sea expulsado al soldar o cortar. 4.10 Caseta de soldar. Es un recinto destinado para realizar actividades de soldadura y corte, que permite proteger a terceros de quemaduras y radiación. 4.1 Un cilindro, es un contenedor portátil cilíndrico que se usa para transportar y almacenar gases comprimidos utilizados en las actividades de soldadura y corte. 4.12 Corte. Es la actividad por medio de la cual se separa un material metálico, al fundir un área específica por medio del calor del arco que se establece entre el electrodo y el material base, o por la reacción química del oxígeno y el gas combustible con el metal base. 4.13 Escoria, es un material sólido no metálico proveniente del revestimiento del electrodo o de algún material extraño, que queda atrapado en el metal de la soldadura o entre este y el metal base, al momento de soldar o cortar por cualquier proceso de soldadura. 4.14 Espacio confinado. Es un lugar lo suficientemente amplio, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente, con ventilación natural deficiente, configurado de tal manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada. 4.15 Fuente de ignición, es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente, o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o explosión. 4.16 Gases combustibles, son gases que generalmente en combinación con el oxígeno, son usados para el proceso de soldadura o corte. Algunos de ellos son, el acetileno, el gas natural, el hidrógeno, el propano, el propadieno-metilacetileno estabilizado, y otros combustibles sintéticos e hidrocarburos. 4.17 Mampara, es un cancel o biombo portátil, que sirve para proteger de radiaciones, chispas o material incandescente a terceros, en las actividades de soldadura y corte. 4.18 Material base, es aquel material que va a ser soldado o cortado por cualquier proceso de soldadura o corte. 4.19 Material de consumo, pieza de consumo, son todos aquellos medios que se acoplan a los equipos de soldadura y corte y que sufren deterioro durante su uso. Estos pueden ser sopletes, mangueras, conectores, boquillas y unidades de alimentación de alambre, entre otras. 4.20 Material resistente al fuego, es todo aquel material que no es combustible y que sujeto a la acción del fuego, no arde ni genera humos o vapores tóxicos, ni falla mecánicamente por un periodo de al menos 2 horas. 4.2 Una radiación ultravioleta. Es una forma de radiación electromagnética de longitud de onda más corta que la de la luz visible, desde 1 nm hasta 400 nm, producida por las actividades de soldadura y corte, cuyo poder de penetración por un tiempo prolongado ocasiona lesiones irreversibles a la retina y excita la producción de melanina protectora de las capas de la piel. 4.24 Soldadura. Es la coalescencia localizada de metales, producida por el calentamiento de los materiales metálicos a una temperatura apropiada, con o sin aplicación de presión y con o sin empleo de material de aporte para la unión. 5. Obligaciones del patrón. 5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le
Obligue a elaborar o poseer. 5.2 Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7 y adoptar las condiciones de seguridad e higiene correspondientes, de conformidad con lo que establece el capítulo 8. 5.3 Informar a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte sobre los riesgos a los que se exponen, a través de carteles, folletos, guías o de forma verbal. La información debe darse por lo menos 2 veces al año y llevar un registro que contenga al menos nombre y firma de los trabajadores que recibieron la información, así como la fecha, tema y nombre de la persona que la proporcionó. 5.4 Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte de conformidad con lo que se establece en el apartado 9.1 de la presente norma. Adicionalmente, debe incluir los procedimientos y controles específicos establecidos en el apartado 9.2, en caso de contar con áreas de trabajo, espacios confinados, procesos provisionales o en caso de mantenimiento, o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores. 5.5 Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte de conformidad con lo que se establece en el capítulo 10 de la presente norma. 5.6 Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la aplicación de los procedimientos de seguridad, tomando como base los procedimientos de seguridad e higiene incluidos en el programa de soldadura y corte a que se refiere el capítulo 9 de la presente norma. 5.7 Establecer controles específicos para las actividades de soldadura y corte que se realicen en recipientes, espacios confinados o subterráneos y en donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores, de conformidad con el apartado 9.2. 5.8 Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas, espacios confinados, alturas, sótanos, subterráneos, y aquellas no designadas específicamente para estas actividades. 5.9 Supervisar que las actividades de soldadura y corte en lugares peligrosos, alturas, espacios confinados, sótanos, subterráneos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas. Otros, se realicen en condiciones de seguridad e higiene. 5.10 Contar con un procedimiento de rescate para alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos de conformidad con el capítulo 11. 5.11 Capacitar y adiestrar, al menos una vez por año, al personal asignado para realizar las actividades de rescate de trabajadores accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados con base en los procedimientos establecidos en el capítulo 11. 5.12 Contar con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados. 5.13 Capacitar, adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar el mantenimiento preventivo y, en su caso correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte del centro de trabajo. 5.14 Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal considerado en el capítulo 8, inciso C, y el que se determine con base en el análisis de riesgos potenciales, y capacitarlos sobre su uso, mantenimiento y reemplazo. 5.15 Someter a exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte, según lo establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. En caso de no existir normatividad de la Secretaría de Salud, el médico de la empresa determinará el contenido de los exámenes médicos que se realizarán con una periodicidad de al menos una vez cada 12 meses, y la vigilancia a la salud que se deba aplicar, mismos que quedarán asentados en el expediente médico que, para tal efecto, se tenga del trabajador.
5.16 Contar con los procedimientos que permitan brindar la atención a un posible accidentado durante las actividades de soldadura y corte. Cuando asigne personal para proporcionar los primeros auxilios, debe capacitarlo y adiestrarlo en esta materia, al menos una vez por año. 5.17 Contar con un botiquín de primeros auxilios en el área donde se desarrollen actividades de soldadura y corte, en el que se deben incluir los materiales que se requieran de conformidad con el análisis de riesgos potenciales. 5.18 Vigilar que el personal externo contratado para realizar las actividades de soldadura y corte en el centro de trabajo, cumpla con lo establecido en el capítulo 5 de la presente norma. 6. Obligaciones de los trabajadores. 6.1 Participar en la capacitación proporcionada por el patrón. 6.2 Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos contenidos en el programa específico de seguridad e higiene, y a las condiciones de seguridad e higiene establecidas en esta norma. 6.3 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 6.4 Realizar las actividades de soldadura y corte solo si cuenta con la capacitación y, en su caso, con la autorización correspondiente. 6.5 Someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para valorar su estado de salud. Al menos cada 12 meses. 7. Análisis de riesgos potenciales. El análisis de riesgos potenciales debe contener al menos lo siguiente. A. La identificación de los procesos y áreas de trabajo en donde se lleven a cabo las actividades de soldadura o corte. B. La relación de los equipos, materiales base, materiales de aporte y gases combustibles que se emplean para soldar o cortar. C. La determinación de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que se puedan presentar en el equipo o maquinaria que se utilice, ejemplo, fuga de gases comprimidos en el procedimiento de soldadura y corte. D. La determinación de los agentes químicos y físicos que se produzcan y que generen contaminación en el medio ambiente laboral. E. El tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores, directo o indirecto, y el tiempo de exposición. F. Un listado de los daños a la salud que incluya la relación causa-efecto por la exposición a humos, vapores, radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta y la luz brillante, entre otras, ruido, descargas eléctricas, cambios bruscos de temperatura, explosiones o atmósferas no respirables. Ver ejemplo en la guía de referencia y G. La identificación de las partes del cuerpo que requieren protección para evitar daños a la salud de los soldadores o cortadores. H. Los medios de control para minimizar o eliminar el riesgo en 1. El trabajador, equipo de protección personal que se requiere para controlar la exposición de los soldadores. 2. Las áreas de trabajo, ventilación natural o artificial, por ejemplo extractores de aire, la protección que se requiere para evitar daños a terceros, para controlar los conatos de incendio que puedan presentarse o para controlar la presencia de agentes químicos, entre otros, y 3. En caso de accidente, el listado del contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios. En caso de requerirse, los equipos y materiales para aplicar los procedimientos de rescate en alturas subterráneos o espacios confinados, de conformidad con el capítulo 11. Y, el equipo de soldadura y corte. J. La identificación de áreas con atmósferas no respirables, y K. La necesidad de aplicar procedimientos de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados. Conforme al capítulo 11. 8. Condiciones de seguridad e higiene durante las actividades de soldadura y corte. A. Contar con un extintor tipo ABC que sea de la capacidad acorde al análisis de riesgos potenciales, en un radio no mayor a 7 metros, en el área donde se desarrollen las actividades de soldadura y corte. B. Contar con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura o corte. C. Utilizar, al menos, el siguiente equipo de protección personal conforme al proceso de soldadura o corte que se emplee: caretas o lentes con sombra de soldador, protección facial, capuchas, monjas.
respirador para humos, peto, mandil, guantes para soldador, polainas, mangas y zapatos de seguridad. D. Revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estén en condiciones de funcionamiento. Los resultados de la revisión se deben registrar en una bitácora donde se precise el número de serie, lote, marca y modelo de los equipos y elementos de acoplamiento, así como el estado que presentan en lo que se refiere a su hermeticidad y limpieza, libre de grasa. E. Prohibir la utilización de reguladores de presión reconstruidos. F. Aplicar los procedimientos de seguridad que incluyan las medidas necesarias para impedir daños al personal expuesto y las acciones que se deben aplicar antes, durante y después en los equipos o áreas donde se realizarán las actividades de soldadura y corte. G. Colocar señales, avisos, candados o etiquetas de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la NOM-004, STPS-1999 y en la NOM-026, STPS-1998. En las instalaciones eléctricas que proporcionen energía a los equipos de soldadura y corte, y restringir el paso a las áreas en las que se realizan las actividades de soldadura y corte, y H. Contar con ventilación natural o artificial antes y durante las actividades de soldadura y corte en las áreas de trabajo. 9. Requisitos del programa de actividades de soldadura y corte. 9.1 Se debe contar con un programa de actividades de soldadura y corte que al menos incluya a. Actividad de soldadura y corte, permanente o temporal. B. Procedimiento de soldadura y corte. C. Tipo de riesgo. D. Procedimiento de seguridad. E. Procedimiento de autorización y persona, S. Que autoriza, N. Según sea el caso. F. Fecha de autorización. G. Duración o periodo. H. Área de trabajo, I. Nombre del personal que supervisará al trabajador que realizará las actividades de soldadura y corte. Conforme a los procedimientos establecidos. 9.2 Para todas aquellas áreas de trabajo, espacios confinados, subterráneos, procesos, provisionales o en caso de mantenimiento, o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores, el programa de actividades de soldadura y corte debe incluir además los siguientes procedimientos y controles específicos. A. Procedimiento para detectar atmósferas explosivas, irritantes o no respirables, cuando aplique. B. Controles específicos para evitar atmósferas explosivas o no respirables, y C. Procedimiento de rescate. 10. Requisitos de los procedimientos de seguridad. Los procedimientos de seguridad deben incluir 10.1 En las actividades de soldadura y corte con A. La descripción de las actividades a desarrollar. B. Las instrucciones concretas sobre el trabajo. Para elaborar las instrucciones se puede tomar de referencia el contenido de la guía de referencia 2. C. El número de trabajadores que se requieren para realizar los trabajos. D. La identificación de aquellas actividades de soldadura y corte que se realicen en áreas, contenedores, recipientes o espacios confinados donde existan polvos, líquidos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen una condición de riesgo para los trabajadores, y E. Para los casos donde existan trabajos en alturas, subterráneos, sótanos y espacios confinados, la indicación para aplicar los procedimientos de rescate conforme al capítulo 11. 10.2 En el equipo y maquinaria, según aplique. A. Indicaciones para verificar que 1. Las conexiones de mangueras no presenten fugas, los conectores no presenten corrosión y estén acoplados herméticamente. 2. Las conexiones eléctricas mantengan la continuidad, no presenten daños mecánicos en sus aislamientos y se encuentren en condiciones de uso. 3. El equipo o maquinaria esté conectado al sistema de puesta a tierra general o a un sistema alterno que cumpla las especificaciones de la NOM-022, STPS-1999, y esté en condiciones de funcionamiento. 4.
el voltaje de la línea de alimentación corresponda al requerido por la máquina de soldar. B. Que el equipo que utiliza gases combustibles no presente fugas. C. Que se cuente con el instructivo para el almacenamiento, uso y transporte de cilindros con gases combustibles en el interior y exterior de las instalaciones del centro de trabajo. D. Que se cuente con el instructivo para la revisión y reemplazo de piezas de consumo de los equipos utilizados en el proceso de soldadura y corte. E. Que el mantenimiento correctivo del equipo lo realice personal capacitado y autorizado por el patrón. F. Que se establezcan los procedimientos para el manejo y operación de cilindros, válvulas, reguladores, mangueras y sus conexiones, fuentes de alimentación eléctrica y operaciones o actividades de soldadura y corte en espacios confinados. G. Que se seleccionen las herramientas y el equipo de protección personal según sea el proceso de soldadura y maquinaria a utilizar. Y H. Que se realicen revisiones mensuales al equipo de soldadura y corte para determinar su funcionalidad y mantenimiento que corresponda. 10.3 En las áreas o instalaciones, según aplique. A. Que se coloquen señales, avisos de seguridad o barreras de protección como pantallas, casetas para soldar, candados, mamparas o cualquier otro dispositivo cuando se realizan actividades de soldadura y corte, con objeto de delimitar o restringir el área de trabajo, y b. Que se verifique que el área de trabajo sea ventilada por medios naturales o artificiales y la inexistencia de materiales combustibles en un radio no menor a 10 metros. 10.4 En caso de fuga de gases combustibles, en el proceso de soldadura y corte, se debe cumplir con lo siguiente. A. Contar y utilizar el equipo de protección personal recomendado en el análisis de riesgos para esta emergencia. B. Contar con las instrucciones concretas para controlar la fuga y aplicar el procedimiento de seguridad para controlar los riesgos. C. Tener disponibles el equipo y materiales que se deben emplear para controlar la fuga, y D. Designar a un supervisor que vigile el contenedor dañado o averiado en la zona, hasta que se libere la presión del cilindro o se controle la situación, con el fin de asegurarse que no se produzca fuego o se salga de control, que notifique al proveedor de manera verbal y escrita sobre el estado actual, e identifique el recipiente dañado. 10.5 Las actividades de soldadura y corte en espacios confinados deben contener las indicaciones para que a. El supervisor evalúe el interior del espacio confinado antes de entrar, durante y al terminar la actividad de soldadura y corte, para verificar que el contenido de oxígeno en el aire esté en el rango de 19.5% y 23.5%. B. Se evalúe la presencia de atmósferas explosivas a través de equipos de lectura directa. C. Se determinen los tipos de sustancias químicas almacenadas y aplique el procedimiento de descontaminación del espacio confinado. D. El trabajador cuente con la autorización por escrito del patrón antes de ingresar al área. E. El trabajador coloque tarjetas de seguridad que indiquen el bloqueo de energía de alimentación, maquinaria y equipo que se relacione con el recipiente y espacio confinado donde se realizará la actividad de soldadura o corte. F. Se proceda a ventilar y efectuar los monitoreos con equipos de lectura directa para corroborar los niveles de concentración de oxígeno en aire y la ausencia de una atmósfera explosiva, en caso de no alcanzar los niveles de oxígeno establecidos en el inciso A, se podrá utilizar el equipo de protección respiratoria con suministro de aire respirable. G. Se utilicen equipos de extracción local para la eliminación de gases, vapores y humos peligrosos. H. El responsable del mantenimiento compruebe que el sistema de ventilación artificial se encuentre en condiciones de funcionamiento y opere bajo un programa de mantenimiento. I. Se coloquen fuera del espacio confinado los cilindros y las fuentes de poder. J. Se controle el tiempo de permanencia continua del trabajador dentro de un espacio confinado a una hora de trabajo continuo como máximo, con descansos mínimos de 15 minutos fuera del espacio confinado. K. Se eliminen o reduzcan al mínimo las atmósferas explosivas en los espacios confinados que hayan contenido líquidos inflamables u otro tipo de combustibles, antes de proceder a soldar o cortar. L. El supervisor vigile que se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos,
desde el ingreso del trabajador hasta el término de la operación. M. El soldador durante la operación utilice un arnés con una línea de vida. Las cuerdas de la línea de vida deben ser resistentes a las sustancias químicas presentes y con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área, y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario, y N. Se realice una limpieza e inspección para detectar y controlar los posibles riesgos, después de toda jornada de trabajo. 10.6 El procedimiento de autorización para los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte. En alturas, sótanos y espacios confinados, áreas controladas con presencia de sustancias químicas o explosivas y aquellas no designadas específicamente para estas actividades, debe cumplir con lo siguiente. A. Ser otorgada por escrito. B. Incluir 1. La descripción de la actividad, el nombre y firma del trabajador que realizará la actividad, el lugar en donde se realizará la actividad, además de la hora y fecha programadas para el inicio y terminación de la actividad. 2. El nombre y firma del responsable del área o persona que autoriza, el lugar donde se realizará la actividad, el nombre y puesto de quien vigilará esta actividad, el nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento, el tipo de inspección y la indicación para anexar a la autorización. El procedimiento de seguridad para realizar la actividad. 3. La instrucción de entregar copias de la autorización a todos los que firman. La copia del trabajador se debe colocar en un lugar visible durante la realización del trabajo y la copia del responsable de la autorización la debe conservar el patrón, al menos, durante un año, y 4. La verificación de que el personal designado supervisó que se cuenta con ventilación permanente o con extracción de gases y humos, ya sea natural o artificial, antes y durante la realización de las actividades de soldadura y corte. C. El listado de las posibles condiciones peligrosas y las medidas de protección requeridas, así como el equipo de protección personal a utilizar, y D. La obligación de realizar el monitoreo para detectar atmósferas explosivas, irritantes, tóxicas o deficientes de oxígeno. 11. Requisitos del procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura y corte en alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos. El procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura y corte debe contener al menos lo siguiente. A. Listado del personal asignado. B. Funciones y responsabilidades del personal asignado. C. Instrucciones concretas de cómo realizar el rescate. D. Equipos o aparatos necesarios para la ejecución del rescate. E. Técnicas para aplicar la reanimación cardiopulmonar, RCP, y F. Plan para la atención y traslado de las víctimas a lugares de atención médica, que indique 1. La colocación en lugar visible de las instrucciones específicas de qué hacer en caso de accidente. 2. Las acciones inmediatas que incluyan la desconexión de la fuente de energía, la ventilación del área de trabajo por medios naturales o artificiales, las instrucciones para retirar al trabajador accidentado del peligro inmediato, la colocación de la víctima en un lugar seguro, la aplicación de los primeros auxilios o la instrucción para llamar a la persona idónea y pedir ayuda. 3. La forma en que se debe dar una respuesta secundaria, misma que describa la información que se debe proporcionar con relación al accidente, por ejemplo, si la víctima tuvo contacto con la energía eléctrica, si la causa fue por una descarga eléctrica o por una explosión de algún dispositivo eléctrico, o bien fue por deficiencia de oxígeno en espacios confinados u otros. 4. Los hospitales o unidades médicas más próximos para trasladar a la víctima para que reciba la atención médica, y 5. Los números telefónicos para llamar en caso de emergencia. 12. Unidades de verificación. 12.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación, acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma.
12.2 Las unidades de verificación contratadas a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la evaluación de la conformidad. 12.3 La vigencia del dictamen de verificación cuando éste sea favorable, será de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. 12.4 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente NOM. 13. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 13.1 Generalidades. 13.1.1 Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral, como para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. 13.1.2 La evaluación de la conformidad con la presente norma podrá ser realizada, a petición de parte interesada, por las unidades de verificación acreditadas por la entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 13.1.3 Para obtener el directorio de las unidades de verificación que están aprobadas por la dependencia. Se puede consultar la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vía Internet, en la dirección www.stps.gov.mx. 13.1.4 El dictamen de verificación debe estar a disposición de la Autoridad del Trabajo cuando ésta lo solicite. 13.2 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad, que son aplicables mediante la constatación física, documental e interrogatorio, entrevista, a los trabajadores que estén expuestos a los riesgos de soldadura y corte, son